hoy en la noche, que está, por cierto, y aprovecho para decir que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes está el concierto del maestrísimo Horacio Franco, el gran flautista, uno de los mejores del mundo, quien va a estar hoy en este concierto con el cual celebra los 45 años de estar en este ejercicio musical. Si no ha comprado su boleto, si no ha pensado todavía en asistir, hágalo, todavía puede asistir hoy miércoles 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Horacio Franco. Eh, Juan Becerra. Apúrense, Julio, porque ya se están acabando los boletos, ¿eh? Sí, sí, Ya hay sí. que ir a Palacio por ellos. Sí, Córranle. sí, sí, así es, nosotros vamos a ir, están aquí Ángeles y está mi hija Sol Ángel, que vino también para ver el concierto, para asistir, así es que vamos a estar ahí desde las 7 de la noche a ver qué sucede. Daniela Barragán, ¿qué opinas de un ejercicio musical como el de Horacio Franco? ¿Qué música te gusta a ti, Daniela? Híjole, pues a mí me gusta de toda, creo. Reggaetón sí, no. Ahí defrauda a mi generación millennial que ya es muy fan del reggaetón, pero soy como alma vieja porque soy muy de trova. Me gusta mucho la trova. Soy, por supuesto, Team Silvio Rodríguez, desde antes de que el presidente López Obrador lo volviera a poner de moda, desde mucho antes. Y pues que Pink Floyd, Caifanes, etcétera, pero también esta rama del maestro Horacio, que es un deleite. Recuerdo que lo escuché justo en el Zócalo. Es una locura cuando él está en el escenario, toca de manera espectacular, y también toda esa rama de la música, siempre, aunque luego nos vamos por lo comercial, siempre hay que procurar mantenerla ahí presente. Entonces, pues qué envidia que van a escuchar a Horacio, Julio. Bien, Daniela, damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Nájar, que ya está por aquí. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Juan, Daniela, Adriana y todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Pues hoy comenzamos musicales, Alberto, así es que le voy a preguntar a Juan Becerra Acosta, ¿qué onda qué te gusta más, Juan? ¿La música clásica o sucumbes ante la música electrónica? La música clásica, muchísimo más, aunque la música electrónica me gusta muchísimo. De hecho, fíjate que cuando escribo, generalmente lo hago escuchando justo a Horacio Franco, alguna interpretación suya, porque me gustan mucho sus interpretaciones. Tiene un disco que recomiendo enormemente que se llama Del Medioevo al Danzón, en donde hay piezas medievales, pero también danzones tocados, interpretados, pues ahí con un estilo que los hace sonar medio barrocos y te lleva a darte cuenta de la enorme influencia que tiene la música medieval en la música tradicional mexicana, en los guapangos, en los sones, pues finalmente de ahí venimos y de ahí trajeron los instrumentos. La música clásica me gusta muchísimo, querido Julio, Bien. pero sobre todo la barroca, también la romántica y del siglo XX, de principios. Me gusta mucho Rachmaninoff, que salió huyendo de Rusia para terminar convirtiéndose en compositor, imagínate tú, de Claro, Hollywood, y vivía en Beverly Hills. Y sí. bueno, la música electrónica, pero ya también soy pues como ya grande, porque me gusta la música electrónica, pero de antes. O sea, llego hasta el 2000, ¿eh? Ya después como que ya la encuentro demasiado estruendosa para mi gusto, ¿no? Pero desde Giorgio Moroder hasta, no sé, Daft Punk todavía me gusta, y algunos DJs ahí ya, pues que son como de la tercera edad, pero que siguen interpretando ahí sus mezclas. Bien. Alberto Nájar, estamos hablando acerca del concierto que ofrece hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes el maestro Horacio Franco, y con ese pretexto estamos aquí indagando sobre gustos musicales. ¿A ti cuál música te gusta más? ¿Cuál género, Alberto? Híjole, pues a ver, depende mucho también del estado de ánimo. Me gusta mucho la música en inglés, de los 80s, por supuesto, de los 70s, que no me tocó realmente mucho, estaba en primaria. Me gusta también como Daniela, la trova, Silvio, Mercedes Sosa, me encantan las canciones de Mercedes Sosa, las que oí en la prepa, ¿no? Cuando todo el mundo éramos revolucionarios y creíamos que podíamos cambiar al mundo nada más con la música. Y en general la música ranchera y todo, la que sí de plano, híjole, me declaro enemigo al 1000% y ni modo, pues
asumo las consecuencias, es el reggaetón, man. O sea, sí me parece que es una cosa espantosa, un atentado al oído, a la estabilidad emocional. O sea, es impresionante cómo me desagrada esa música. Y además muchos de los cantantes de esa cosa, pues son súper misóginos, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo Sí. demás, pues ahí, dependiendo mucho del estado de ánimo. Bien, Alberto. Juan, para seguir un poquito en este tema, Juan Becerra Costa, dice Alberto Nájar, cierta música cuando pensábamos que podíamos transformar al mundo. Este mundo es intransformable, Juan Becerra, por más que luchemos y peleemos por ideales, por justicia, por avance, el mundo en sí es un mundo no susceptible de transformaciones verdaderas. No, hombre, se transforma cotidianamente, a diario, pero no en nuestra voluntad, es lo malo. Se transforma de acuerdo a la propia inercia que los hechos van generando. Entonces, si tú te pones a ver, incluso como periodista, si te pones a ver una noticia del día de hoy, es el resultado de algo que sucedió ayer, es parte de un contexto, es el desenvolvimiento de un suceso anterior. Entonces, claro, sí, se está modificando, pero no como idealmente o idealísticamente incluso lo que hicimos en algún momento dado. Y a través de la música se dice que se cambia o que se intenta cambiar, sobre todo pues, en aquella época de la revolución sexual, cuando los grupos de rock and roll empezaron a sonar en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Fíjate, este género, el rock and roll de Estados Unidos, inspirado en música estadounidense, en música africana, afroamericana, en blues, en jazz, en soul, termina teniendo sus grandes exponentes en Inglaterra y van a cambiar al mundo. Y no lo cambiaron como ellos quisieron, pero vaya que lo cambiaron y de una manera estrepitosa. Dime si no crees que los Beatles o los Rolling Stones o Led Zeppelin o quien tú quieras de estos grandes músicos, Eric Burton and the Animals, no cambiaron al mundo la forma de ver las cosas. No cambiaron además no una, sino varias generaciones e impulsaron una revolución sexual, una revolución artística, una revolución cultural, una revolución intelectual y una revolución política. En aquel momento se dio mucho a través de la música. Entonces sí generan cambios. Y muchos en el sentido en el que propusieron, pero no como quisieron, porque eso ya es idealismo y es utópico, en el sentido no de inalcanzable, sino de lugar ideal. Bien, Juan. Daniela, en este mundo actual, con su realidad económica, guerra de Ucrania, predominio de los intereses empresariales, estancamiento político en muchos países, en fin, ¿hay lugar para las utopías y para las esperanzas de cambiar revolucionariamente para bien al mundo, Daniela? ¿O en tu generación y en tu experiencia resulta muy difícil? No, pues, aunque todo parezca imposible, mal haríamos en no pensar que hay ahí todavía esa esperanza. Hay, por ejemplo, quien siempre se ha burlado, ¿no? Parte de la población que siempre dice, los soñadores, siempre se etiqueta así de, ay, sí, los que sueñan, los que aspiran. Pues el mundo es de ellos, de los que soñamos con que algo pueda cambiar, por más mínimo, una victoria nunca es pequeña, siempre es gigante. Entonces, mal haríamos en no tener esos sueños por más utópicos que parezcan. Creo que más allá de generaciones, más bien creo que cambian los retos, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo que queremos cambiar, creo que ahorita muchas mujeres estamos siempre en la lucha de, pues, ganarnos nuestros espacios, hablar sobre cuánto nos ha afectado el machismo a todas las generaciones, no solamente a nosotros, sino hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y eso es la utopía, ¿no? Es leer de teoría, de feminismo, es leer de política, es trabajar, e incluso nosotros mismos, ¿no? Si no tuviéramos esas ideas utópicas, quizás no estaríamos haciendo periodismo, o periodismo ¿para qué? ¿Qué es esto que hacemos? Sino el tratar de llegar a la verdad, llevárselas a las personas para que las personas puedan cambiar este mundo. Entonces, pues al menos aquí en esta mesa de periodistas, yo creo que no hay nadie que no sea un soñador, y qué bueno, porque de soñadores es el mundo. Bien, Daniela. Alberto Nájar, Alberto, en el ámbito mexicano, ¿con qué tipo de expresión musical es la que refleja los cambios o las pretensiones de cambio? Digo, hubo un tiempo en el cual parecía el Tri, parecía de lo más rupturista,
Hubo un tiempo en el cual Molotov con algunas de sus canciones, luego ya entrando a ciertos terrenos comercializados, pero pareciera que no hay un canto rupturista o un movimiento musical rupturista. Si acaso, pregunto, Alberto, ¿los narcocorridos son lo más rupturista de este momento en México? Híjole, no, no, porque desgraciadamente la normalidad de muchas regiones del país es el narco, así es que de ruptura no hay mucho en ese sentido. Hay casos extremos de música vinculada a los grupos de narcotráfico, el movimiento acelerado, creo, alterado. Alterado, alterado. Uh-huh. Ándale, ese sí es en extremo violento y que supera inclusive aquellas historias de los primeros años de los Tigres del Norte, de Su Majestad, los Tigres del Norte, que fueron tan criticados por algunas canciones que hablaban de una realidad, que era la migración de México a Estados Unidos y lo que había también en las fronteras, ¿no? Pero movimiento rupturista, pues ha habido algunos cantantes y que me parece que en su momento dieron una pauta para rebelarse en la medida en que era posible, porque acuérdate que venimos de un régimen, ese sí autoritario, ese sí una dictadura blanda como la que tuvo el PRI, que se prohibieron los conciertos, en que los hoyos funky y todo aquel tipo de música, reuniones de los jóvenes era criminalizado más todavía que en los tiempos de Mancera, y que tenía una apuesta musical muy padre. O sea, él tenía en su momento, por supuesto, tenía algunas canciones que acompañaron a muchos de mi época, de nuestra época. En su momento Caifanes también fue una música que llamó mucho la atención en los 80, 90. Rodrigo, que murió en el sismo del 85, tenía unas rolas que, híjole, divertidísimas y que eran así, en cierta manera, era una especie de desafío a esa censura que había tremenda en los medios de comunicación, en donde no pasaba nada que no tuviera primero un camino por los censores del régimen. Esa canción de Rodrigo de Ratas, por ejemplo, ¿no? En fin, así que ha habido intentos allí, algunos trovadores, pero así que como un movimiento que grande, como acompañó movimientos latinoamericanos, como fue Mercedes Sosa en su momento, como fue Silvio, Pablo y otros, Amaury, por ejemplo, que fueron como compañeros permanentes de grupos y de guerras civiles, de movimientos guerrilleros y también de movimientos en contra de dictaduras, pues aquí no las ha habido. Yo lo atribuyo y me declaro que no tengo más conocimiento que esa idea de lo que me ha tocado vivir y ver y estudiar. Lo atribuyo mucho a la censura que había en los años del PRI, del Priato, que insisto, esa sí era de veras censura. Entonces, pero bueno, hay algunas expresiones que están por ahí presentes y que de una u otra forma pues acompañaron movimientos que no necesitaban necesariamente música tan mexicana, porque tenían la compañía de otra importada, como te digo, más la trova y otros latinoamericanistas. Bien, pues aquí se arma luego, Atlaya Ortega dice, pero México no tiene algo como el American Hardcore, el Rocksteady británico, ni mucho menos algo como Sin Dios en España. Y vienen muchos comentarios. Iván Adriano Cetina Ríos dice, mañana daré una conferencia en la Universidad Sorbona sobre los movimientos de vanguardia en la música mexicana actual y durante el siglo XX. Quizá, Julio, habría que entrevistar otras voces. Bueno, Juan Becerra Costa, antes de que sigamos aquí convertidos, les he dicho que acá en Guadalajara hay un programa de la UDG que se llama Estoy en el rincón de una cabina. Entonces, antes de que acabemos en el rincón de una cabina musical, vamos a seguir adelante. Juan, ¿qué está pasando en este tema de la presunta reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha hecho que se despierte la resistencia por parte de grupos de Morena que lo consideran una regresión y también de grupos de la llamada sociedad civil de la Marea Rosa que reprochan al PRI, al PAN y al PRD que estén traicionando los ideales que habían mantenido en todo esto? ¿Cómo ves este tema, Juan? Lo veo muy interesante, Julio. Nada más déjame rematar con algo de la ruptura de la música, porque Eso. Hay uno, no sé si han escuchado, digo, no es muy actual, pero es El Gran Silencio. Es un grupo de música de Monterrey. Uh-huh. Sí, temas de rock en español. Chúntaro. Exactamente, ese era uno de sus temas.
Y aunque para muchos no les gusta el Gran Silencio porque lo consideran, incluso hasta dicen que de mal gusto, pues a través de su música le ha dado voz a sectores de la sociedad de niveles muy, 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 muy pobres. Y su trabajo, pues los que dicen saber de música, porque encanta de entrevistar a un cuate que es de los que los fue a contratar allá a Monterrey, le dijeron, oye, ahí en una bodega está tocando un grupo en Monterrey que es muy bueno, y él era alto ejecutivo de EMI Music, y los fue a ver, y quedó maravillado, y me decía que era una combinación de estilos que si se lo hubieran platicado le habría parecido totalmente cacófono e imposible de acomodar en tiempo, y que cuando los escuchó le parecieron unos genios, porque con sus composiciones metían una enorme cantidad de notas justo en el lugar, en el momento y en el tiempo en el que debían estar creando una armonía que jamás había escuchado en su vida. Y los firmó a partir de ese momento. Y ellos, pues de alguna manera, me parece que podrían ser de los últimos grandes grupos que hicieron algo distinto y único en nuestro país. No sé si a ustedes les guste, Dani, no sé si tú los has escuchado. Claro que sí, sobre todo bailado. Sí, porque es el Gran Silencio, la pura sabrosura, o sea, sí es magnífico. Y todas esas bandas de ska mexicano también son muy buenas, que se van como mezclando en estos toquines que también fueron como famosones como por el 2010 más o menos, con Tijuana No, un tanto también Panteón Rococó, aunque no es de mis favoritos, pero por ejemplo Tijuana No también entra como de esos grupos que estaban haciendo lo suyo musicalmente y con las letras bastante buenas. Y el IMSS, ¿se acuerdan del Instituto Mexicano del Sonido? También, También con esas notas. Ahora, de esta onda del Chuntaro Style, con El Gran Silencio, recuerdo que hubo una película que se llamó Ya no estás aquí o Ya no estoy aquí, premiada de hace unos 2 años, una película muy interesante. Alberto. 3 años, perdón, es que muevo la mano y no parece. Sí. 3 años. Más o menos 3, 4 años, sí. De la película esta de Ya no estoy aquí. Que tenía el ritmo cholombiano, que es una cosa interesantísima, también ahí medio extraña combinación entre la cumbia colombiana y la música por allá. Bien. Juan Becerra Costa, por favor, Monterrey. Antes de que nos corran aquí en el chat que dicen, bueno, ¿qué relajo es este? ¿De qué están hablando? ¿Qué sucede? Juan Becerra, pongámonos serios, por favor.